Hermanos, buenos días. Estamos finalizando prácticamente la octava de Pascua en este día sábado. Nos regala la palabra de Dios como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 13 al 21. Recordemos que Pedro y Juan estaban arrestados por los que componen el Sanedrín, los jefes del pueblo, los escribas, los sumos sacerdotes. Y entonces les están prohibiendo que sigan predicando en el nombre de Jesús resucitado. Hay un milagro evidente que esta gente no puede negar, el hombre que había sido curado. Y no pueden hacer mucho porque la gente está creyendo en ellos. Ellos reconocen a Pedro y a Juan como discípulos de Jesús. Están asombrados por la manera como hablan, porque los tenían por ignorantes. Y nada, el problema es que a pesar de que admiten que hay un milagro ante sus ojos, no quieren creer. No quieren creer, porque esto significaría ceder. No quieren creer porque no les conviene, porque no quieren abandonar el poder, porque no pueden perder su estatus ante el pueblo, porque simplemente no les conviene. Recordemos que todo empieza con Jesús. Y como los enemigos de Jesús tienen celos, porque a la gente va más con Jesús que con ellos. Y aquí pues más o menos ocurre lo mismo. Y entonces les prohíben seguir predicando en el nombre de Jesús resucitado. Y aquí viene una parte muy importante, la respuesta que dan Pedro y Juan. Es justo a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él, más que a Dios. No es justo. Y esto es algo que nosotros debemos guardar en el corazón. Es justo a los ojos de Dios que obedezcamos más a otros, a otras estructuras, a otras personas que van en contra del Evangelio, a esta corriente antievangélica que a veces nos arrastra. Es justo. Y qué valor, qué parresía tienen los apóstoles. No tienen miedo y les dicen: no, nosotros vamos a seguir diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído. Sus enemigos pues no hayan que hacer y les siguen prohibiendo y los sueltan porque no puedan hacer más nada. Amigos míos, se destaca indudablemente la intrepidez de Pedro y de Juan frente a la obstinada resistencia, a la necedad, a la cerrazón que tienen los enemigos del cristianismo. Yo creo que nos debemos preguntar si nosotros estamos obtusos, cerrados, si no creemos en el Evangelio, porque hay cosas que no nos convienen del mismo Evangelio, o estamos en esta parresía, en esta intrepidez que tienen Pedro y Juan de predicar el Evangelio. Ojalá que estemos aquí y no olvidemos lo que ellos nos dijeron hoy. Es justo obedecer ante los ojos de Dios más a ustedes que al mismo Dios. Amén. Queridos amigos, y vamos a meditar en este sábado el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, versos 9 al 15. Dice el Evangelio que Jesús se apareció primero a María Magdalena. Otros evangelios hablan de la Magdalena, de Salomé, de María la Madre de Santiago, en fin. Lo cierto es que casi todos coinciden en que Jesús, a quienes se les aparece primero es a las mujeres.
no se le parece primero a los apóstoles. No, lo hace con las mujeres. Estas que para muchos no valían, porque recordemos la época, la cultura, la mentalidad machista, donde la mujer no tenía un puesto importante, donde las mujeres no entraban a la sinagoga, donde las mujeres no se les enseñaba la Sagrada Escritura. Las mujeres simplemente estaban para la fecundidad, para el matrimonio y ya está. Pero bueno, vemos que Jesús siempre rompe con los prejuicios, rompe con la mentalidad, rompe con las barreras, y los últimos serán los primeros, y les tocó a ellas que le acompañaron en la pasión, no solamente como los apóstoles en toda la vida, sino que en toda la pasión le acompañaron, aunque sea de lejos estaban, y bueno, les tocó. María Magdalena fue a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Los había encontrado, dice el Evangelio, en duelo, en llanto. Era el momento de la Pascua y todos los judíos deberían estar celebrando la alegría de la Pascua, pero ellos estaban en duelo, en llanto. No precisamente tenían la alegría de la Pascua. María les cuenta a los discípulos que Jesús había resucitado y no le creyeron. Esta es una película que se llama Duro de Creer. Duro de creer. Dice el Evangelio que también Jesús se le apareció a otros dos que iban de camino. Se apareció en figura, morfé en griego. Esto podría aludir, queridos hermanos, a que es claro que cuando nos referimos a Jesús, el mismo Jesús, había algo en el resucitado, en el que estaba glorioso, que no les permitía a primera vista a los discípulos reconocerle. Había algo. Lo cierto del caso es que estos dos fueron a decirle a los discípulos lo mismo y otra vez, duros para creer, no les creyeron. No les creyeron. Creo que tenemos que volver a la idea que meditábamos en estos días, queridos amigos. Necesitamos que Él nos ayude. Que el resucitado nos abra el entendimiento, nos abra los ojos. Qué cosa que a veces en la vida espiritual, en la misma vida de la iglesia, en la vida apostólica, hay cosas que se paralizan porque hay alguien que no quiere creer. Porque hay gente que no quiere creer. Aún viene a la iglesia, estará rezando, rezará, hablará con Dios, pero le habla y no cree. Le cuesta a veces dar determinado paso. Entonces es cuando Jesús se le aparece a los 11, a los discípulos, y les echa en cara su incredulidad y dureza de corazón. El Evangelio dice que los reprendió. Ustedes son duros de corazón, ustedes son incrédulos. Ahora tomémoslo para nosotros. Jesús nos estará diciendo esto: incrédulo, no seas duro de corazón. Nos estará interpelando el Señor. Cuando la gente no quiere creer, no avanza, no se echa para adelante. El proceso de conversión, todo se paraliza, todo. Y bueno, después de este regaño, Jesús les da a los discípulos esta orden: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Se destaca entonces el universalismo del Evangelio, el universalismo de la misión, de proclamar la buena noticia a toda la creación, para todo el mundo, que todo el mundo conozca esta buena noticia, que todo el mundo conozca a Cristo, a su palabra, su mensaje. Ese es un mandato.
que Jesús te da a ti. Jesús no dice si pueden, si quieren, no. Vayan, imperativo, por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Que así sea. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya.